Hace unos años, viví una experiencia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Estaba viajando con un amigo por el norte de México y decidimos hacer una parada en un pequeño pueblo llamado Potrerillos, ubicado bajando de Real de 14. Había escuchado que el lugar tenía su encanto, pero no estaba preparado para lo que nos esperaba. Nos quedamos en una choza de adobe que ya estaba en ruinas. La casa tenía muchas filtraciones de aire y se notaba que había pasado mucho tiempo sin recibir mantenimiento. A pesar de su estado, pensamos que sería una experiencia única quedarnos ahí. Sin embargo, la incomodidad pronto se hizo evidente. La cama era un verdadero desastre, vieja, dura y chillona. Y el frío que hacía esa noche de septiembre era insoportable. Mi amigo, a quien llamaremos Juan, es de esos que pueden dormir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Yo, por otro lado, estaba teniendo dificultades para conciliar el sueño. Me encontraba acurrucado bajo las cobijas, tratando de mantenerme caliente y luchando contra el insomnio, cuando de repente escuché un ruido extraño. Apenas estaba logrando quedarme dormido cuando un fuerte escándalo me despertó. Alguien estaba intentando abrir la puerta que daba a la calle de manera violenta. La puerta era vieja y estaba cerrada con cadenas precisamente porque no tenía cerradura. El sonido de los golpes y de la cadena resonando en el silencio de la noche era aterrador. Intenté despertar a Juan, pero el tipo es un verdadero tronco para despertarse. Le tomé el brazo y lo sacudí con todas mis fuerzas, pero apenas, y murmuró algo entre sueños. Me tomó como 2 minutos lograr que reaccionara. Cuando finalmente se levantó, estaba medio adormilado y no entendía lo que estaba pasando. Le expliqué rápidamente y fuimos juntos a revisar la puerta. Abrimos la puerta con cautela, esperando encontrar a alguien, tal vez un borracho o algún vagabundo buscando refugio. Pero cuando salimos, no había nadie. El frío de la noche nos envolvió y el silencio era absoluto. Miramos a nuestro alrededor, buscando cualquier señal de vida, pero el pueblo estaba completamente desierto. Ni un alma a la vista. Potrerillos es prácticamente un pueblo fantasma. Durante el día, apenas y se ven algunas personas, y de noche, es como si el lugar estuviera completamente abandonado. No hay cantinas ni tiendas abiertas, y la única luz que había provenía de la luna y las estrellas. Ese silencio y desolación hacían que la situación fuera aún más inquietante. Regresamos a la choza y tratamos de entender lo que había sucedido. Juan intentaba tranquilizarme diciendo que seguramente fue un borracho perdido, pero en el fondo los dos sabíamos que eso no tenía mucho sentido. En un lugar tan solitario, ¿quién podría estar rondando a esas horas de la noche? Pasamos el resto de la noche en vela, escuchando cada pequeño ruido que hacía la casa. El viento soplaba a través de las filtraciones, haciendo que las paredes y el techo crujieran de manera espeluznante. Cada sonido parecía amplificarse en la quietud de la noche y no pudimos evitar sentirnos observados. Al día siguiente, decidimos explorar un poco el pueblo con la esperanza de encontrar alguna explicación. Caminamos por las calles polvorientas, viendo las casas vacías y los edificios en ruinas. No había señales de vida, solo el eco de nuestros pasos. Finalmente, encontramos a un hombre mayor sentado en el umbral de su casa, fumando una pipa. Le contamos lo que había sucedido la noche anterior y nos miró con una expresión seria. «Este pueblo tiene muchas historias», nos dijo. «Dicen que hay espíritus que nunca encontraron paz, gente que murió de manera trágica y que aún ronda estos lugares.
no es raro escuchar ruidos o ver cosas extrañas en la noche. Sus palabras nos dejaron inquietos. Nunca sabremos si lo que intentó abrir la puerta era un borracho, un vagabundo o algo más. Pero después de esa noche, entendimos que Potrerillos no era solo un pueblo olvidado por el tiempo, sino un lugar con secretos oscuros y presencias que aún acechan en las sombras. Esa experiencia nos marcó, y cada vez que recuerdo esa noche, me estremezco al pensar en lo que realmente pudo haber sido. Lo que está claro es que no fue solo mi imaginación, sino algo mucho más inquietante. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso. Me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero que me pasó, según me han contado mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, fue un intento de secuestro por brujas cuando era recién nacido. Hay 2 incidentes específicos que siempre me han causado temor por él. ¿Qué tal si? La primera ocasión fue cuando tenía como 6 meses. Mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Una noche, mi mamá se despertó asustada porque no me sentía en la cama. Me solían acostar en medio de ellos 2, y ella empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente, salieron corriendo al frente de la casa, y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente. Estaba totalmente dormido, sin llorar y sin ningún daño, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. Mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y demás, mi tía se quedó afuera. Ella vio a 2 mujeres, una muy alta y delgada, de casi 2 metros, y otra más pequeña, de tal vez 1.50 metros, y muy, muy gorda. Ambas estaban vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, al menos a 50 metros, y le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía tenía mucho miedo y sentía como la jalaban hacia ellas, pero se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos. Después de unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Cuando todos la vieron, tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños. Les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente ya no me pasó nada. La tercera ocasión me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros.
Eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos porque me decían que no me moviera de la cama hasta que se despertaran. Me levanté y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente. La veía incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos. Vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared, poniéndose arriba de ella. Nunca vi ningún rasgo específico en la luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, y luego a mí otra vez. Así varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si gustan, se las puedo contar también.